el día que cumplí 18 años, mi mundo se desmoronó. Estaba de pie en la acera, con una bolsa de viaje mal empacada a mis pies, mirando la puerta principal que acababa de cerrarse de golpe en mi cara. La casa detrás de ella, el único hogar que había conocido, de repente se sentía tan extraña e inhóspita como una fortaleza en un planeta distante. «Feliz maldito cumpleaños para mí», murmuré, con la voz quebrada. Me llamo Charlotte, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, y luego encontré algo que nunca supe que me hacía falta. Crecí solo con mi mamá, Susan. ¿Mi papá? No era más que un nombre en mi certificado de nacimiento y un puñado de fotos descoloridas. Murió cuando yo tenía 2 años, dejando un vacío que mi mamá parecía decidida a llenar con un desfile interminable de novios. Nuestra casa era como una puerta giratoria de hombres, cada uno prometía ser el indicado, pero inevitablemente desaparecían más rápido que el último cheque de pago que le prestaban a mi mamá. Era puro caos, simple y llanamente. Pero en el ojo de esa tormenta estaba mi abuela, Rose. La abuela Rose era mi ancla, mi refugio seguro en la tempestad que era mi vida en casa. Cada 2 fines de semana, me escapaba a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo. El momento en que cruzaba su puerta, era como entrar en otra dimensión, una donde reinaba la paz y el aire siempre olía a galletas recién horneadas. «Ahí está mi niña», decía la abuela, dándome un abrazo que olía a lavanda y hogar. Esos fines de semana eran mi salvavidas, una muestra de lo que podría ser una familia normal y amorosa. Pero en cuanto llegaba el domingo por la tarde, volvía a la realidad. Y la realidad, en mi caso, tenía un nombre: Frank. Frank era el último, alma gemela, de mi mamá, un tipo con todo el encanto de una serpiente de cascabel y el doble de veneno. Se mudó cuando yo tenía 12 años, y desde el primer día dejó claro que yo era tan bienvenida como una infección por hongos. «Escucha bien, niña», me gruñó esa primera noche, con aliento que apestaba a cerveza barata. «No quiero verte ni oírte a menos que sea absolutamente necesario. Quédate en tu cuarto y mantente fuera de nuestro camino, ¿entendido?». Y así comenzó mi vida como un fantasma en mi propia casa. Aprendí a moverme en silencio, a hacerme invisible. Mi cuarto se convirtió en mi fortaleza, mi prisión. La escuela era mi único escape, y me entregué a mis estudios con una desesperación que rozaba la locura. Pero ni siquiera ese santuario estaba a salvo de la toxicidad de Frank. «¿Un B menos?», rugía, agitando mi boleta como si fuera una bandera roja. «¿Eso te parece lo suficientemente bueno? Sin televisión por 1 mes, y olvídate de ver a tus amiguitas». Asentía en silencio, retirándome a mi habitación donde enterraba la cara en mi almohada y dejaba que las lágrimas fluyeran. Llorar era un lujo que solo podía permitirme en privado, mostrar debilidad frente a Frank era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Con los años, la situación en casa se volvió cada vez más insoportable. Mi mamá, que alguna vez fue vibrante y llena de vida, se había reducido a una sombra de sí misma, orbitando alrededor de Frank como un satélite desvanecido. Apenas parecía notar mi presencia, sus ojos siempre nerviosos buscando la aprobación de Frank en cada respiro que tomaba. En mi 15º cumpleaños, tomé una decisión. Necesitaba una salida, una forma de tener algo de control sobre mi vida. Así que solicité un trabajo en la cafetería local. Para mi sorpresa, Frank aprobó. «Ya era hora de que empezaras a contribuir», gruñó. La cafetería se convirtió en mi santuario. La dueña, una mujer de buen corazón llamada Ellen, me acogió desde el primer día. Ella era todo lo que mi madre no era: atenta, cariñosa y genuinamente interesada en mi vida. «Eres una buena chica, Charlotte», decía, dándome una porción extra de pastel al final de mi turno. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras eran un bálsamo para mi autoestima golpeada. Por primera vez en años, me sentí vista, valorada. El sueldo que ganaba se iba en su mayoría a las manos codiciosas de Frank, pero el sentido de independencia que ganaba era invaluable. A medida que se acercaba mi 18º cumpleaños, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían. Quizás mi mamá y Frank finalmente me verían como una adulta, digna de respeto y amabilidad. ¡Qué ingenua era! La mañana de mi cumpleaños, me desperté con una mezcla de emoción y aprensión. Me vestí con cuidado, poniéndome el atuendo más bonito que tenía,
una blusa de segunda mano que había encontrado en una tienda de segunda mano y una falda que había alterado cuidadosamente para que me quedara bien. Respiré hondo y salí de mi cuarto, medio esperando, bueno, no sé qué esperaba. ¿Un pastel? ¿Una tarjeta? ¿Algún reconocimiento de que hoy era especial? En su lugar, me encontré con la fría mirada de mi mamá. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, los nudillos blancos de tensión. «Qué bueno que estás despierta», dijo, con una voz desprovista de calidez. «Tengo noticias». Me quedé allí, con el corazón hundido. Conocía ese tono. Nada bueno seguía a eso. «Estoy embarazada», continuó, sin despegar los ojos de la taza de café. «Necesitaremos tu cuarto para el bebé». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Retrocedí tambaleándome, agarrándome del marco de la puerta para apoyarme. «¿Qué?», logré murmurar. «Pero, ¿a dónde se supone que debo ir?». Los ojos de mi mamá se levantaron para encontrarse con los míos, y por un momento, pensé que vi un destello de algo. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una dureza que hizo que mi sangre se congelara. «Ya tienes 18, Charlotte. Eres una adulta. Es hora de que empieces a comportarte como tal». Se levantó, empujando una bolsa de viaje mal empacada hacia mí. «Puedes irte a donde quieras, pero no puedes quedarte aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. De todos los escenarios que había imaginado para mi 18º cumpleaños, este ni siquiera había estado en la lista. «Pero esta es mi casa», murmuré, con la voz apenas audible. Los ojos de mi mamá se endurecieron. «Esta es mi casa, Charlotte. Ha sido una carga para Frank y para mí durante demasiado tiempo. Necesito un ambiente tranquilo para mi embarazo, y francamente, le estresas». Una carga. Una fuente de estrés. ¿Eso era todo lo que yo significaba para ellos? ¿A dónde se supone que debo ir?, volví a preguntar, luchando por no llorar. Mi mamá se encogió de hombros, su indiferencia era como un cuchillo en mi corazón. «Ve a vivir con tu abuela. Consigue un trabajo. No me importa, pero no puedes quedarte aquí». Y así, en mi 18º cumpleaños, me encontré de pie en la acera, con todo lo que poseía metido en una sola bolsa de viaje, viendo cómo la puerta de mi hogar de la infancia se cerraba de golpe en mi cara. Por un momento, me quedé allí, atónita. El sol de la mañana brillaba sobre mí, ajeno al hecho de que mi mundo acababa de volcarse. Un vecino pasó, saludándome alegremente. «Buenos días, Charlotte. Feliz cumpleaños». Esbocé una débil sonrisa y un saludo a medias. La normalidad de la interacción se sentía surrealista frente a lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía el mundo seguir como si nada hubiera cambiado cuando mi vida entera acababa de desmoronarse? Sin tener a dónde más ir, comencé a caminar hacia la casa de mi abuela. No estaba lejos, solo a unas millas, pero con el peso de mi bolsa y el aún más pesado peso del rechazo aplastándome, se sentía como un viaje insuperable. Mientras caminaba, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? ¿De verdad había sido una hija tan terrible que mi propia madre me echaría sin pensarlo 2 veces? ¿Y en mi cumpleaños, nada menos? La injusticia de todo me quemaba en el pecho, amenazando con consumirme. Para cuando llegué a la cabaña de la abuela Rose, era un desastre, sudorosa, exhausta y al borde de las lágrimas. Antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, ésta se abrió de golpe, y ahí estaba mi abuela, su rostro iluminándose al verme. «Charlotte. Feliz cumpleaños, mi querida», exclamó, abrazándome con fuerza. Eso fue todo lo que necesitó. El dique se rompió, y me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Entre respiraciones entrecortadas, le conté toda la triste historia, el embarazo, el ultimátum, el cruel rechazo del único hogar que había conocido. La abuela escuchó, su rostro una mezcla de sorpresa e indignación. Cuando terminé, me tomó la cara entre sus manos, sus ojos fieros con determinación. «Ahora escúchame bien, Charlotte», dijo, con una voz firme pero amable. «Tú no eres una carga. Eres una joven brillante y hermosa, con toda una vida por delante. Y mientras yo esté respirando, siempre tendrás un hogar conmigo.
Nuevas lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Por primera vez en ese día, sentí un atisbo de esperanza. Mientras la abuela me hacía entrar, el reconfortante aroma de las galletas recién horneadas me envolvía. Era un contraste tan fuerte con el frío rechazo que había recibido de mi madre, que me dolía el corazón. «Siéntate, querida», dijo la abuela, guiándome hacia la mesa de la cocina. «Voy a prepararnos un té, y podemos hablar sobre qué hacer a continuación». Mientras me hundía en la silla familiar, mis ojos se posaron en un pequeño paquete envuelto en papel de regalo que estaba sobre la mesa. La abuela notó mi mirada y sonrió. «Adelante, ábrelo», me animó. «Después de todo, es tu cumpleaños». Con manos temblorosas, desenvolví el regalo. Dentro había un hermoso diario encuadernado en cuero, con la tapa grabada con intrincados diseños. «Pensé que te gustaría tener un lugar donde escribir tus pensamientos», explicó la abuela. «A veces, sacar las cosas en papel puede ayudarte a entenderlas». Pasé los dedos por el suave cuero, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Este sencillo regalo, este gesto tan considerado, era un contraste tan fuerte con el frío desprecio de mi madre que me hizo doler el corazón. «Gracias», susurré, abrazando el diario contra mi pecho. Mientras sorbíamos nuestro té, el rostro de la abuela se volvió serio. «Charlotte, hay algo que necesito decirte», comenzó, con voz vacilante. «Algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo». La miré, curiosa y un poco aprensiva. ¿Qué más sorpresas podía depararme ese día? «Es sobre tu padre», continuó la abuela, y sentí que mi respiración se detenía. «Y sobre la casa en la que creciste». Y así, mientras la luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina, la abuela comenzó a desentrañar una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Me contó sobre mi padre, no el hombre vago, casi mítico, que mi madre había pintado, sino una persona real con esperanzas, sueños y un profundo amor por su familia. Me habló de sus padres, mis otros abuelos, a quienes nunca supe que existían. Pero fue lo que dijo después lo que realmente sacudió mi mundo. «La casa, Charlotte», dijo la abuela, su voz suave pero firme. «La casa en la que creciste, te pertenece». La miré, sin comprender. «¿Qué quieres decir con que me pertenece?» La abuela respiró hondo. «Tu padre te la dejó en su testamento. Se puso a tu nombre después de que él muriera, con la provisión de que tu madre podría vivir allí contigo hasta que cumplieras 18 años». La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor mientras las implicaciones de lo que la abuela decía se hundían en mi mente. La casa era mía. Todos esos años sintiéndome como una carga, escuchando que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, y la casa había sido mía todo el tiempo. Pero eso es imposible», balbuceé. «Mi mamá dijo, siempre dijo». «Tu madre te ha estado mintiendo, Charlotte», dijo la abuela, con voz cargada de pesar. «Y lamento tanto no habértelo dicho antes. Estaba tratando de mantener la paz, de darte algo de estabilidad. Pero ahora veo que me equivoqué al mantener esto en secreto». Mientras estaba sentada allí, tratando de asimilar esta revelación, la abuela dejó caer otra bomba. «Hay más», dijo, tomando mi mano. «Tus abuelos paternos han estado tratando de contactarte durante años. Tu madre les dijo que no querías tener nada que ver con ellos. Pero nunca dejaron de preocuparse por ti, Charlotte. Nunca dejaron de amarte. Era demasiado. La traición, las mentiras, los años de manipulación emocional, todo se derrumbó sobre mí de golpe. Sentí que me estaba ahogando, luchando por respirar en un mar de engaños. «¿Por qué?», solté, con la voz quebrada. «¿Por qué haría esto?». Los ojos de la abuela estaban llenos de una mezcla de tristeza e ira. «Ojalá lo supiera, cariño. Tu madre siempre ha estado atormentada. Pero eso no es excusa para lo que te ha hecho». A medida que el shock comenzaba a desvanecerse, sentí que algo más crecía dentro de mí, una ira feroz y ardiente. Todos esos años sintiéndome inútil, siendo tratada como una molestia en mi propio hogar, todo había estado basado en mentiras. «¿Qué hago ahora?», pregunté, con la voz apenas audible. La abuela apretó mi mano. «Eso depende de ti, Charlotte. Pero cualquiera que sea tu decisión, estaré aquí contigo. Y creo que ya es hora de que conozcas a tus otros abuelos».
como si fuera una señal, se escuchó un golpe en la puerta. Los ojos de la abuela se encontraron con los míos, una pregunta en ellos. Asentí, preparándome para lo que estaba por venir. La abuela fue a abrir la puerta, y escuché voces murmuradas en el pasillo. Luego, apareció en el umbral de la cocina, seguida por una pareja mayor que nunca había visto antes. Los ojos de la mujer se abrieron al verme, su mano voló a su boca. «Oh, Charlotte», susurró. «Te pareces tanto a tu padre». Y así, mi mundo cambió de nuevo. Mientras me levantaba para saludar a estos extraños que eran mi familia, sentí algo revolverse dentro de mí, una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. Durante las siguientes horas, hablamos. Me contaron más sobre mi padre, me mostraron fotos que nunca había visto antes, compartieron historias que llenaban los espacios en blanco de mi historia. A medida que avanzaba la tarde, la incomodidad inicial desapareció, reemplazada por una creciente sensación de conexión. Pero bajo la reunión agridulce, un fuego crecía dentro de mí. Cuanto más aprendía sobre la magnitud del engaño de mi madre, más enojada me sentía. Ella no solo me había mentido, me había robado. Mi herencia, mi familia, mi autoestima, me había quitado todo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando a mi nuevo sistema de apoyo. Mi abuela paterna me tomó la mano y la apretó. Eso depende de ti, querida. Pero lo que decidas, estaremos aquí para apoyarte. La abuela Rose asintió en acuerdo. Y creo que ya es hora de que pongamos las cosas en su lugar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de mis abuelos, contraté a un abogado para ayudarme a recuperar lo que por derecho me pertenecía. El proceso fue abrumador, lleno de jerga legal y papeleo que me hacía girar la cabeza. Pero con cada documento que firmaba, con cada declaración que daba, me sentía un poco más fuerte, un poco más en control de mi vida. El día de la audiencia en la corte llegó demasiado rápido. Mientras me sentaba en la sala del tribunal, con el estómago hecho un nudo, vi a mi madre y a Frank entrar. Los ojos de mi madre se encontraron con los míos por un breve momento, y vi un destello de algo. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero luego Frank le susurró algo al oído, y su rostro se endureció en una máscara de indiferencia. La jueza, una mujer de aspecto severo con cabello entrecano, llamó al tribunal a orden. Mientras comenzaba a hablar, contuve el aliento. En el caso de Charlotte Elizabeth Connor contra Susan y Frank Thompson, este tribunal falla a favor de la demandante, Charlotte Elizabeth Connor. El alivio que me inundó fue indescriptible. La jueza continuó, detallando la decisión de la corte: compensación completa por daños morales, devolución de todos los fondos mal utilizados, restitución de mi fondo universitario y la inmediata expulsión de mi madre y Frank de mi casa. Observé cómo el rostro de mi madre se contorsionaba de rabia. Se levantó de un salto, gritando obscenidades, mientras Frank permanecía impasible a su lado. Mientras los alguaciles los escoltaban fuera, las últimas palabras de mi madre resonaban en mis oídos: malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras, que antes me habrían lastimado, ahora no tenían ningún poder sobre mí. Sabía la verdad, y ninguna cantidad de chantaje emocional podría cambiar eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi madre y Frank se mudaron, dejando la casa en un estado de desorden. Fue catártico, en cierto modo, limpiar y reorganizar, borrando todo rastro de su presencia tóxica de mi vida. Cada artículo que tiraba era como despojarme de una capa de dolor, revelando una versión más fuerte y resiliente de mí misma. Con los fondos recuperados, pude inscribirme en una universidad prestigiosa en otra ciudad. El día que recibí mi carta de aceptación, lloré de alegría, algo que no había hecho en años. Se sentía surrealista, como un sueño del que tenía miedo de despertar. Parte de mí aún esperaba que todo se derrumbara, que mi madre apareciera y lo arrebatara todo de nuevo. Mientras hacía las maletas para la universidad, no podía evitar reflexionar sobre el torbellino de cambios en mi vida. En tan solo unos pocos meses, había pasado de ser una adolescente descuidada y manipulada a ser propietaria de una casa y estudiante universitaria con una familia que me apoyaba. El contraste era tan fuerte que me hacía dar vueltas la cabeza. El día de mi partida fue agridulce. Abracé a la abuela Rose con fuerza, prometiendo llamar a menudo. No te preocupes por la casa, me aseguró, con una mirada traviesa en sus ojos.
Voy a cuidarla mientras no estés. Tal vez hasta haga una fiesta salvaje o dos. Me reí, el sonido aún me resultaba extraño en mis propios oídos. Se sentía bien reír sin miedo, bromear sin andar con cuidado. Mis abuelos paternos me llevaron a mi nuevo campus, ayudándome a instalarme en mi dormitorio. Mientras nos despedíamos, mi abuelo me entregó una pequeña caja. Era de tu padre, explicó, con la voz cargada de emoción. Pensamos que deberías tenerla. Dentro había un hermoso reloj, grabado con las palabras, el tiempo revela la verdad. Qué apropiado, pensé, considerando los recientes acontecimientos. Mientras me adaptaba a la vida universitaria, me encontré prosperando. Libre del estrés constante y la negatividad de mi antigua vida, descubrí una pasión por aprender y una confianza que nunca supe que poseía. Hice nuevos amigos, me uní a clubes, e incluso comencé a hacer voluntariado en un centro juvenil, con la esperanza de ayudar a otros chicos que pudieran estar en situaciones similares a la que yo había vivido. Pero a pesar de mi nueva felicidad, el espectro de la traición de mi madre seguía pesando sobre mí. Pesadillas me atormentaban, llenas de ecos de sus crueles palabras y la presencia amenazante de Frank. Me despertaba bañada en sudor frío, medio esperando encontrarme de nuevo en esa casa sofocante, y que mi nueva libertad no fuera más que un sueño cruel. La terapia ayudó, pero el proceso de sanación fue lento y doloroso. Había días en los que el peso de todo lo que había sucedido amenazaba con aplastarme, cuando la injusticia de todo me hacía querer gritar hasta quedarme sin voz. Hacia la mitad de mi primer semestre, recibí una carta de mi madre. Mis manos temblaban al abrirla, una mezcla de temor y curiosidad morbosa recorriendo mi cuerpo. La carta era corta, llena de disculpas vacías e intentos apenas velados de hacerme sentir culpable para que la perdonara. Soy tu madre, escribió. ¿No crees que me debes otra oportunidad? Leí la carta una vez, luego otra, buscando alguna señal de remordimiento genuino o comprensión. Al no encontrar ninguna, hice lo que debía haber hecho años atrás, me puse a mí misma en primer lugar. Apreté la carta y la tiré, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros al hacerlo. Esa noche, llamé a la abuela Rose. ¿Quiere que le dé otra oportunidad?, dije, con la voz apenas audible. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando la abuela habló, su voz era suave pero firme. Charlotte, cariño, no le debes nada. Ni tu perdón, ni tu tiempo, y mucho menos otra oportunidad para lastimarte. Concéntrate en sanar y en construir tu vida. Eso es lo único que importa ahora. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma, calmando los bordes desgarrados de mi dolor. Por primera vez, me permití creer realmente que merecía algo mejor, que no estaba obligada a mantener una relación con alguien que me había causado tanto daño, aunque esa persona fuera mi madre. A medida que mi primer año universitario llegaba a su fin, miré hacia atrás en todo lo que había sucedido con una mezcla de incredulidad y orgullo. Había sobrevivido. Más que eso, estaba prosperando. Mis calificaciones eran excelentes, había hecho verdaderos amigos por primera vez en mi vida, y estaba aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. La casa, mi casa, me esperaba cuando regresara para las vacaciones de verano. Al caminar por esas habitaciones familiares, me sorprendió lo diferente que todo se sentía. Las sombras que alguna vez parecían tan grandes ahora parecían pequeñas e insignificantes. Ese lugar ya no era un sitio de miedo y dolor, sino un símbolo de mi resiliencia y fortaleza. Mientras estaba en el patio trasero, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa, sentí una sensación de paz invadirme. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Había más desafíos, más dolor, más sanación por hacer. Pero por primera vez en mi vida, no lo enfrentaría sola. Tenía a mis abuelos, a mis amigos, y lo más importante, me tenía a mí misma. La chica asustada e insegura que había sido expulsada en su 18º cumpleaños se había ido. En su lugar estaba una joven que había enfrentado su peor pesadilla y había salido más fuerte del otro lado. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, hice una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña o indigna. Valoraría a la familia que había encontrado, a los amigos que había hecho y la fuerza que había descubierto dentro de mí. La traición de mi madre casi me destruyó, pero al final, me liberó. Libre para vivir, para amar, para perseguir mis sueños sin el peso de su toxicidad deteniéndome.
y mientras estaba allí, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo oscuro, supe que esto era solo el comienzo. Me llamo Charlotte, y esta es la historia de cómo lo perdí todo. Encontré algo que nunca supe que me hacía falta, y en el proceso, me encontré a mí misma. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte.